Jair Bolsonaro no podrá presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil. El expresidente de extrema derecha fue declarado el viernes inelegible durante 8 años por abuso de poder, tras ser encontrado culpable de difundir desinformación sobre el sistema electoral en Brasil antes de su derrota frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión fue del Tribunal Superior Electoral, que alcanzó una mayoría de 5 votos a 2 en favor de condenar a Bolsonaro, en la cuarta y última sesión del juicio en su contra. Los jueces que votaron para condenarlo criticaron duramente su conducta. La libertad de expresión no es libertad de agresión. La libertad de expresión no es la consagración de la desinformación. Libertad de expresión no es atacar la democracia. No es atacar los pilares de la democracia, no es atacar la independencia del Poder Judicial. Bolsonaro estuvo ausente en todas las sesiones del juicio que tuvo lugar en Brasilia. Desde Belo Horizonte, el exmandatario calificó el viernes la decisión del tribunal de una puñalada y anunció que apelará la sentencia ante la Corte Suprema. Recibí una puñalada con esa decisión. Quien recibió esa puñalada no fue Jair Bolsonaro, fue la democracia brasileña. Bolsonaro, que defiende su inocencia, perdió la elección en octubre ante Lula por estrecho margen, en un país muy dividido. Fue una maniobra política y el pueblo brasileño está viendo esto con mucha tristeza y tengo miedo de que ocurra como en otros países, que el pueblo salga a la calle y haya una guerra política por esta maniobra que hizo el tribunal. Estoy a favor de la inelegibilidad del expresidente por muchas cosas que hizo que considero que no corresponden a su cargo ni el de nadie. La inhabilitación política deja a Bolsonaro, de 68 años, fuera de las próximas elecciones y puede abrir una carrera por el liderazgo de la derecha en Brasil, por ahora sin alternativas claras. El expresidente enfrenta más de una decena de otros procesos administrativos en el Tribunal Electoral y es objeto de 5 investigaciones en la Corte Suprema, con penas susceptibles de prisión. América Latina se encuentra en medio de un círculo vicioso del cambio climático. Así lo advirtió el miércoles un informe de la Organización Meteorológica Mundial que sostiene que el nuevo episodio de El Niño, un fenómeno asociado al calentamiento de la superficie del océano, hará subir las temperaturas y provocará episodios más extremos. Entre los impactos climáticos en la región, el reporte señala un aumento de la temperatura promedio de 2 grados por década entre 1991 y 2022, con el mayor registro en México y el Caribe. Además, el nivel del mar continúa subiendo a un ritmo mayor en el Atlántico Sur y el Atlántico Norte subtropical con respecto al promedio mundial, lo que contamina los acuíferos de agua dulce, erosiona las costas y aumenta el riesgo de inundaciones. Los huracanes y ciclones tropicales se han vuelto más fuertes y destructivos. Asimismo, durante 2022, intensas lluvias provocaron deslizamientos de tierra, que dejaron cientos de víctimas mortales y pérdidas económicas multimillonarias. Mientras tanto, periodos prolongados de sequías afectaron la agricultura y el abastecimiento de agua a la población, y en amplias zonas de América del Sur causaron un descenso en la producción hidroeléctrica. Según el informe, muchos de los fenómenos extremos estuvieron influidos por el episodio de larga duración de La Niña, pero también son el resultado de un clima modificado por las actividades humanas. El Niño de 2018 a 2019 dio lugar a un episodio de casi 3 años de La Niña, que causa los efectos contrarios, entre ellos una bajada de las temperaturas. Ya han sido revisados un 54% de los resultados de las elecciones de Guatemala, traduciéndose esto en 12 de las 22 provincias del país, sin presentarse mayores cambios, según lo informó el Tribunal Supremo Electoral. Según Luis Gerardo Ramírez, portavoz de la mencionada entidad, las variantes han sido de apenas 1 o 2 votos. Sin embargo, esto no es aún oficial, según explicó el funcionario. Cabe recordar que la revisión de los resultados fue ordenada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por una solicitud de 9 partidos tradicionales que reclaman que antes de adjudicar los cargos se deben revisar nuevamente las actas de votación.
Varios analistas y expertos advierten que la medida puede tener como objetivo demorar la oficialización de los resultados y buscar así suspender la segunda vuelta presidencial, que enfrentará a la ex primera dama, Sandra Torres, y al académico Bernardo Arévalo de León. Entre tanto, el Congreso guatemalteco quedó con mayoría oficialista con 39 legisladores. Señora Canciller, quedan 12 meses de gobierno. Ya prácticamente el gobierno de la administración Cortizo entra en su fase final. Y hay algunas cosas pasando dentro de la región y que seguramente nuestros televidentes estarían encantados de conocer la posición del gobierno. Por ejemplo, ahorita tenemos una situación en Guatemala respecto al proceso electoral, prácticamente conflictiva. Alguna gente se ha opuesto a esa decisión de no fallar, ¿verdad?, en los resultados de las elecciones. Hay otra situación en Venezuela, con la eventual exclusión de uno de sus candidatos en las elecciones, ¿no?, y en otros países de la región. ¿Cómo lo está viendo Panamá en el contexto de su política exterior? Bueno, Panamá está monitoreando muy de cerca. De hecho, mantenemos comunicación con nuestros colegas en los dos países que ha mencionado y siempre tratando de reaccionar de una manera constructiva. En la región, cada país tiene un destino. El nuestro es ese, porque la geografía lo impone. Nuestra historia también. Y de esa manera hemos sido muy cautos y lo seguiremos siendo. Todo lo que aporte a la paz y la estabilidad de la región, usted verá Panamá. Y obviamente convirtiéndonos en ese espacio político donde las personas, los países y los actores se sientan cómodos de conversar. Nosotros hemos mantenido conversaciones con distintos actores de la oposición venezolana y también con actores del gobierno y a través de los años. Esto ha sido así y de esta manera creo que aportamos más a la paz y la seguridad de la región. Frente a conflictos como ese, Panamá ha sido de repente escenario de convergencia. ¿A eso se refiere? ¿Es lo que estamos ofreciendo? Bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos perder ese espacio y no deberíamos permitir que las presiones, que muchas veces se basan en intereses externos al nuestro, hagan que perdamos esa capacidad y ese espacio. De consensuar. Nosotros somos un país muy único y no me canso de decirlo. Imagínense, sin tener bajo los estándares de un país neutral, no somos un país neutral como Suiza, que ha declarado en su constitución, en sus leyes, que es un país neutral. Pero nosotros somos responsables de custodiar un territorio que es neutral por derecho internacional bajo un tratado entre Estados Unidos y Panamá, nada más y nada menos. Eso hace que nuestra política exterior cruce una línea muy delgada y muy fina y muy mesurada. Esa geografía, esa historia y esa posibilidad hace también que nos convirtamos en ese punto y que sea parte de nuestro interés ser ese activo, ese país donde todos pudiesen hablar. Perderlo no le haría beneficio a esa historia nuestra, ni tampoco a nuestra posición geográfica. Claro. ¿Estamos viendo bajo ese mismo prisma la situación de Nicaragua? Las relaciones nuestras, y sobre todo en el continente, deben verse bajo ese prisma. A nadie más que a Panamá le conviene la estabilidad del continente, y lo vemos con el tema migratorio. Parte y la mayoría de nuestros migrantes, muchos vienen de Venezuela, de los que pasan, obviamente. Ya no estamos hablando La mayoría de los migrantes son de Venezuela. Ya no estamos hablando del crisol de raza o de lo anterior. Estamos hablando de los migrantes que pasan por el Darién, que es un tema bastante complicado y crítico. Entonces, por supuesto que la inestabilidad o la situación que exista en un país vecino nos va a afectar a nosotros directamente. Si nos afecta la inestabilidad en un país extracontinental, ¿por qué no nos afectaría? Pero vuelvo y repito, cada país tiene su rol que juega en base a lo que establece esa personalidad. Y la geografía y la historia de un país se imponen siempre y deberían, por lo menos, ser referentes al momento de trazar política exterior. A propósito del tema de los migrantes, canciller,
Hombre, Estados Unidos, Colombia, Panamá convergen en este factor. Pero últimamente hemos visto que hay algunos sectores europeos haciendo un ofrecimiento de turismo de aventura, precisamente por Darién. ¿Cómo sigue enfocando esto Panamá, sobre todo después que Estados Unidos ha aprobado una ley antimigrante y que puede amenazar con abultar? No solamente en la primera mitad de este año se ha incrementado el paso de migrantes por Panamá, por Darién. Hombre, ¿cómo nosotros, digamos, si cerráramos de repente la frontera a los migrantes, qué problema se crearía, qué perspectiva habría frente a eso? Mire, no solo Estados Unidos, Colombia y todos Es un fenómeno convergemos, mundial. de acuerdo, convergen migrantes de Afganistán, migrantes de China, migrantes de India. Estados Unidos tiene su política, por supuesto. En un momento se analizó el ratio que se dice entre la población que pasaba y la inestabilidad en ese momento en su país. El tema es que todos convergen en el Darién, que es un punto pequeño, ¿No será que considerado Colombia es muy embudo. flexible con todo esto, canciller? Bueno, probablemente, como le dije, cada país está tomando las acciones que quiere. Sin embargo, el llamado de Panamá, bajo la instrucción del presidente, ha sido, ojo, aquí hay un tema de responsabilidad compartida y ha calado. El tema es que son muchísimas jurisdicciones. Ahora, Estados Unidos juega un rol muy importante. Y por supuesto nuestros vecinos en el este también. Y Panamá, por tener el Darién, que es un parque nacional que vamos a proteger. Yo creo que la política exterior tiene que ser una expresión de la política interior. Si nuestro estamento y los ministerios y autoridades correspondientes consideran que es bajo el mejor interés nacional proteger con distintas medidas el Darién, allá iremos. Obviamente sabemos que nuestras acciones impactan en la región, así como las acciones de otros nos impactan a nosotros, y las coordinaremos, pero no podemos olvidar jamás que nosotros tenemos una situación crítica en el Darién que no podemos ignorar y en la cual debemos actuar. Ahora, yo quiero compartirle a usted que en mi última visita a Washington, en D.C., tuvimos una reunión de muy alto nivel donde estuvo el secretario Blinken y también el secretario Mayorkas y una representante de la Casa Blanca en temas de Homeland, de seguridad interna de Estados Unidos. Sí, señor. Allí me gustó algo que se dijo. Se dijo, el propósito es cerrar la ruta, que la ruta del Darién no exista. Por eso se han tomado esas acciones de crear los legal pathways, que le dicen esos caminos legales en los cuales el migrante pueda pasar y no se vea obligado al tema del Darién y también desarticular al crimen organizado que obviamente está tomando ventaja. Claro. No es una misión fácil, lo entendemos, pero si poco a poco vamos creando esa sensibilización como lo estamos haciendo en los foros internacionales, en nuestras constantes visitas a Estados Unidos, con los congresistas, con los senadores y con miembros del estamento del Departamento de Estado, yo creo que poco a poco ya hemos visto los resultados y es por ello que es en Colombia donde se están haciendo los trámites o se llevarían a cabo los trámites y no es en Panamá. Es que la percepción que hay es que Colombia es como muy flexible con la migración esta, entonces Panamá, que ha sido muy responsable en el tratamiento del problema, tiene que cargar prácticamente con todo. Yo quisiera creer que es bajo el interés de Colombia también poder ajustar donde corresponda. Creo y debo ponderar que existe ya una mayor coordinación tal vez. Por ejemplo, el que sea Colombia el lugar donde se van a iniciar los trámites. Por más lento que pueda parecer, ya nos manda un mensaje de que Darién no puede ser la ruta. Y esa fue la premisa inicial de nuestro gobierno. Darién no es una ruta y lo vamos a proteger. Vayamos a otro tema, canciller, precisamente viendo lo que nos queda de tiempo. ¿Cuál es la agenda que vamos a cubrir de aquí a diciembre o al término del gobierno del presidente Cortizo? ¿Qué otras cosas hay en la canasta de la política exterior? Una política exterior muy dinámica. Definitivamente estaremos llevando a cabo misiones, como le dije, tenemos un gran énfasis en el continente. Nos interesa muchísimo
tocar base con aquellos articuladores en el sur, pero también, como le comenté, nosotros tenemos la visita esta semana del primer ministro de Corea. Existe un gran interés de que ese intercambio sea recíproco en la formalidad de las autoridades. Se han fortalecido los nexos nuestros con Corea, ¿no? Sí. Hay una obra que se está haciendo aquí por parte de ellos. Por supuesto. Y también, obviamente, tuvimos un alto nivel de representativo de Arabia Saudita. Sabemos que tenemos países en Asia, tal como lo mencioné, India, donde necesitamos reforzar ese vínculo. Como le decimos, una vez que la política se expande, poder atraer la inversión y el comercio para que la misma se consolide. Y en eso estamos. Nosotros tenemos, como le comenté, el objetivo de que la política exterior sea un elemento de crecimiento interno y de desarrollo nacional. El hub farmacéutico es uno de ellos, y atraer a aquellos países que tienen, obviamente, o que ven en Panamá un activo estratégico para que nuestros propios intereses puedan encontrarse y desarrollar la relación. Entiendo que hay algunas misiones a Europa también. Sí, estaremos, probablemente el señor vicepresidente la lidere en este mes de julio, yendo a Bruselas para la cumbre de Unión Europea-CELAC. Esto es importante porque ya sabe, nuestra relación con Unión Europea es de suma importancia, muy fluida también, ¿no? Sobre todo por temas de listas, y estamos muy optimistas de que ese acercamiento que se ha dado, que ha ido progresando, tanto con Francia como con Alemania, va a ser crucial para el momento que se tomen las decisiones, pero sobre todo para las oportunidades que representen esos países en nuestro país cuando estemos fuera de esas listas. Un mensaje final a nuestros televidentes sobre la política exterior fluida, amplia, multilateral de Panamá. Que Panamá seguirá siendo y jugando el rol que ha jugado por ser un país de tránsito, y que estaremos del lado del presidente Cortizo ejecutando una política exterior estratégica y muy proactiva, sobre todo defendiendo el interés nacional y a los más necesitados. Yanaina Tenjomo, ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, ha estado en esta edición de Rendición de Cuentas. Gracias y nos vemos la próxima semana.